Ya deje de hacer lo que está haciendo. Pare oído. Hay que ver, hay que disfrutar al máximo. Se viene Tlahuitoltepec. Región Mije representando en este momento a la región Mije. Contra el equipo de Macuiltianguis. Otro equipo de Macuiltianguis. Algo bueno están haciendo. Es la final de finales para nosotros, los que venimos de la Sierra Mije. De 3 de 4 me parece que tenemos, Federico. Por ahí estamos disfrutando al máximo, al tope. Viene Tlahuitoltepec, ahí está la matraca. Ahí está la gente, poca gente, se levantan con su traje típico. Ya están las 5 guerreras que ya van a la cancha, sonriendo, concentradas, estrenando tenis, todo. La mente en blanco, vamos a jugar, misma estatura. Es cadetes femenil. Ahí se viene este primer partido entre las de blanco contra las de azul, entre Macuil y Tlahui. Así que vamos a desearle que les vaya bien a las dos quintas, obviamente. Que jueguen bonito, que haya suerte. Y como dicen en mi pueblo, que gane la mejor. Y a ver qué equipo se lleva la copa. Se queda para Macuil, sería la tercera copa. O se va para Tlahuitoltepec, para la Sierra Mije. Todo depende de lo que hagan las señoritas en este momento. Ahí los oficiales, ahí están platicando, se vienen 3 oficiales como desde el inicio, tratando de cuidar todos los detalles. Ahí está Pedro, entrenador de Tlahui. Del otro lado también hay entrenador. Hay equipos como el siguiente de Tlahui con otro entrenador, pero estos traen entrenador. Y ese es el profesor Pedro. Brinco entre dos, pelota en el aire. La pelota le corresponde a Macuil. La número 16 inmediatamente se activa Tlahui. Macuil con la pelota. Macuil observa el panorama. A la número 16, buscando por donde la 5. La 5 pierde la pelota, lo tiene Tlahuitoltepec. Va a avanzar. Avanza Tlahui. Tiene que colar. Se le fue. A Bárbaro se le fue. Estamos empezando, son los primeros segundos. Ahí la gente empieza a vibrar. También tiene que haber guerra de porras. Viene el avance de Macuil. Macuil ya trae la bandera levantada también. Macuil la número 3. A la número 15, Tagayo. 15 con la pelota. Allí por el centro. Esa pelota escurrió afortunadamente para Tlahuitoltepec. Bajitas en general. Vimos en pasarela un poquito más altas. Bueno, así somos los de allá. Pero vamos a ver, viene entonces la jugadora de Tlahuitoltepec, es la número 8 me parece, buscando por dónde, ¡ah! Muy alto, iba para la 4, no midió bien, hasta ahorita el marcador 0-0, primer cuarto, nada para nadie, son 4 cuartos de emociones, 40 minutos y más. Viene entonces la jugadora número 5 del equipo de Macuil, la 5, ahí avanzando, ya se metió, falta que va recibiendo. La pelota le corresponde a Macuil por la línea de fondo. Sigue perteneciendo a Macuil. La número 12 le cometió la falta. Las jugadoras siguen concentradas. Están bien hasta ahorita. Y vamos a recibir el primer puntaje, pero nada. La pelota no entró. Falta que comete la jugadora de Macuil. La número 8 me parece que comete la falta. Saque para Tlahuitoltepec en este primer avance. Va la 11. La 11 observando el panorama. Ahí buscando, concentradas como siempre. Viene la 4. La 4 ¿qué va a hacer? Se va a meter. ¡Adentro! Ahí está la primera canasta. Tienen que voltearse rápidamente. Viene el ataque de Macuil. La número 5. ¿Por dónde? Le tratan de robar la pelota. No se puede. Ahí van a cerrarle. Si no, por un costado. Le están paseando la pelota. Ahí de ese extremo. De extremo a extremo. Un toma y daca. La número 5. La 5 se levanta. No hay nada. La pelota está en el aire. Lo tiene Tlahuitoltepec. Rompimiento para Tlahui. Ahí la número 11 tiene la pelota. Va a acercarse. Bonita colada. No hay canasta. La pelota ahora corresponde al equipo de Tlahuitoltepec. Tlahuitoltepec con la pelota. En este momento está peleándose fuerte. Se salió la pelota. Así que va a ser para Macuil. Macuil, la número 3 en este primer avance. Ahí Pedro les dice aguas, aguas. 3 pelotas se van perdiendo. Viene la número 3, la número 5 de Macuil. Macuil encarando, observando el panorama. Está por un costado, va a entrar por ahí, va a colar como pase picado a la número 6 por un costado, la número 16 adentro. Empate 2-2 el marcador. Esto obviamente así va a estar. Esperemos que aguantemos tanta presión. Viene Tlahuitoltepec. Es la número 11 quien conduce. Encuentra receptora. Pierde la pelota.
pelota nuevamente. Eso decía Pedro, aguas con eso. Tlahui Toltepec cierra, presiona, hay una violación. Eso de presionar también causa que haya errores del equipo contrario. Una violación y la pelota va a ser saque lateral a favor de Tlahui Toltepec. Esta es la número 11. 11 con la pelota. Observa el panorama por dónde va a abrir. Por el centro. Prefiere por el centro, por el costado ahora. Ahí la número 4 va a tirar. ¡Adentro! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro, Federico! ¿Cómo va sintiendo el partido? Adelante, Federico. Concentradísimo y emocionado a la vez, amigo Ranulfo. Dicen que no hay quinto malo. A ver si se nos hace para llevarnos la copa a Tlahui Toltepec. Este es el quinto partido de los 14 finales que vamos a tener en este día. Y justamente están en la cancha estos dos equipazos, Tlahui Toltepec y Macuiltianguis. Vamos a observar cómo continúa este partido. Hasta el momento el score va favoreciendo el equipo de Tlahui por 4 puntos. Intento de 3 puntos de la número 11 de Tlahui, remata la número 15. No se logra concretar nada, pero ya recuperó Tlahui. La número 15 intenta nuevamente. Ahí está peleando fuertemente en el poste, recuperando. Ahí recuperando la número 12 del equipo de Tlahui el balón. Así que la pelota continúa para el equipo de Tlahui Toltepec. Ha llegado el momento, ha llegado la fecha, ha llegado la hora cuando debe de demostrar Tlahui Toltepec de qué está hecho. Este trabajo no es de un mes, de 2 meses, de 3 meses, es de años, señores. Tlahui Toltepec con el maestro Pedro a estas niñas ya las viene trabajando, las viene entrenando desde cuando estaban en la primaria y hasta ahorita se están dando los resultados. Por eso no hay que desesperarse, porque casi es seguro que se puede llevar la copa para Tlahui Toltepec. Ahí está la número 4, habilidosa, pierde el esférico. Aquí lo importante es no perder las jugadas. Hay que continuar, hay que poner la jugada de principio a fin, porque los errores pueden costar muy caro. Intento de tiro y 2. Esta niña que viene inspirada, que viene con todo, porque no hay mañana, es hoy, porque es hoy. Vamos a llevarnos la copa, dice Tlahui, pero Macuiltianguis está al frente. Ya la presionaron, le cayeron. La pelota recuperada para Tlahui. Este es un partido en donde hay que cometer lo menos posible de errores. Generalmente esos errores nos cuestan canastas, sobre todo cuando es en la transición, cuando es de la cancha trasera a la cancha delantera, cuando se pierden esos pases, es donde ahí podemos perder, porque el equipo contrario generalmente va de contragolpe y nos pueden conectar más canastas. Por eso es que es importantísimo que todas las jugadoras estén concentradas, porque esas pérdidas de balón no nos van a favorecer para nada. Lo sabe muy bien el entrenador, lo saben muy bien las chicas de Tlahui, también obviamente lo saben las niñas de Macuil, porque el básquetbol es un deporte tan completo que entran en juego muchas estrategias. Entonces al ataque nuevamente la número 11, la número 11 de Tlahui Toltepec, que es la que está llevando el balón, está controlando ese equipo. Y la número 4, una media vuelta, bonito lanzamiento, se queda corto. Y la número 15 de Macuiltianguis al ataque con su compañera, la número 16. La pelota se la pasa a su compañera, la número 5. Ahí se acercan al aro y hay un contacto. Ese contacto tenía que ser obligado, porque no pueden permitir que se acerque Macuil al marcador. Hasta ahorita llevan 4 puntos de ventaja. Y vamos a ver si la 15, no, dicen los señores árbitros, va a ser un saque lateral. Ahí poniendo en juego esta jugadora, pase equivocado, ahí está, se va a convertir en canasta. Vamos a esperar, se va al ataque la número 15. Ese balón nada más ahí dándole besos al aro, pero recupera Tlahui. Tlahui está inspirada, salió inspirado Tlahui. Esto lo tiene que mantener de principio a fin. La número 5 pierde el esférico, casi. La alternancia.
favorece para Tlaui. ¡Qué partidazo, señoras y señores! Ahí, mándenos sus saludos, mándenos dónde están viéndonos, dónde nos están siguiendo, porque para darle porras, para darle ánimos al equipo, porque estas chicas vienen a ganar o a ganar, no hay de otra. Vamos a demostrar, dicen, la número 11, tiro de lejos, recupera la 12, le cometen una falta. Y la narración para los dos tiros libres se lo dejo al amigo Nibardo. Gracias. Candente, señoras y señores, un gran espectáculo que estamos viviendo en estos momentos, aquí en la cancha deportivo de Guelatao. Dos tiros libres que tiene la jugadora de Tlaui. Dos tiros de castigos. Vamos a ver el primero, ya intentó, no hay nada. Vamos a ver el segundo lanzamiento. El segundo se prepara de esta manera, se perfila, tira y no hay nada. Recupera. A ver, hay indicaciones de los árbitros. El esférico es para el equipo de Macuil Tianguis. El score 6-2 en estos momentos. Tlaui va avanzando 4 puntos. 4 puntos arriba. Avanzamos. Macuil Tianguis, número 16. La número 16 busca con quien llega el número 5. Hay una falta que le hacen para esta jugadora. Vamos a ver qué dice, señor árbitro. Hay saque de fondo para el equipo de Macuil Tianguis. Allí la jugadora debajo del tablero quiere tirar. Vamos a ver el número. Hay un pase directo ahí con su compañero. No hay nada. De reversa tira esta niña y tampoco. Hay una falta que le hacen esta jugadora, la número 16. Son tiros tirables. Vamos a ver el primer tiro, señoras y señores, público presente. Viene el primer tiro, el número 16. De esta manera se perfila y tira y no hay nada. 10 segundos para que termine este periodo. 10 segundos para que termine el primero. 6-2 el score. Viene el segundo lanzamiento, señoras y señores. El número 16 se perfila de esta manera y tampoco no hay nada. La pelota no quiere entrar. Avanza Tlaui, número 15. Busca con quién, con Camila. Camila ya vio a su compañera. Vamos a ver la número 4 con una media vuelta y de esta manera hay una. Y así termina el partido. Por poco entra otra canasta, señoras y señores. 6-2 en estos momentos. Y así es como termina el primer periodo. Y así es como Tlaui va avanzando. Y así es como estamos viviendo en esta cancha deportiva. Hoy Copa Benito Juárez nos trae todo esto, la emoción y todo lo demás. Adelante, Ranulfo. Así es, mi amigo Nibardo, la emoción está a flor de piel. Yo me tengo que parar porque si no, sentado no voy a poder reaccionar y me puedo caer. Hay que estar de llenos en el partido. Marcador 6-2 favoreciendo el equipo de Tlaui. Obviamente no hay que cantar victoria. Faltan 3 cuartos todavía. Avanzamos, la pelota le corresponde al equipo de Macuil con la pelota, número 16. 16 observa, ¿por dónde? Por un costado, quiere entrar, no puede atacar por el centro, está cerrada ahí la zona defensiva. Viene entonces el equipo de Macuil por el costado, la corrala la número 12. Un 2 y por alternancia se va para el equipo de Tlaui. Se va para Tlaui, dice el señor oficial. La pelota, urgen más canastas para poder empezar a estar tranquilos. Viene entonces la jugadora de Tlaui, Toltepec. Es la número 11, buscando allí por un costado la 4. La 4 va a entrar, eso es su estilo. ¡Adentro! ¡Qué bonita triangulación! Así como que no queriendo la cosa, la pelota dice, bueno, voy a apoyarle la mano. Avanza el equipo de Macuil, 8-2 el marcador de 3. No vaya entrando, ahí contra remate y una falta. Ahí como que no se avivó la jugadora de Tlaui, iba a tener el rebote. Tuvo que cometer la falta y ahora con los faules. 8 minutos 50 segundos, tiene 2 posibles. Tiene 2 posibles, se va a la pintura la número 15, prepara metralla, observa, apunta, adentro. 3-8 el marcador en este momento. Va al segundo intento para el número 15. La número 15 está en la pintura, prepara, observa, apunta, fuego, bota.
Ya observó el panorama. No hay nada. Rebote que lo tiene. Ahí nuevamente la número 15. Ahí tira. Falta. Aguas con los faules. Se va a la pintura la número 15 una vez más. Tiempo corrido 8 minutos 17 segundos. Es lo que falta. Ya la número 15. Ahorita la meto, dice. Está más concentrada, está más tranquilita. Prepara, metralla, observa. Se concentra porque ni siquiera hay un cambio. Hay un cambio de Tlaui. Entra a la 13. Tiene que ir al rebote. Está más alta. Buena decisión del entrenador. La número 15, Petara, metralla. No hay nada. Segundo intento para el equipo de McQuill. 3-8 el marcador. 3-8. Tiempo corrido 7 minutos 45 segundos. Prepara fogonazo la número 15. Prepara punta en el rebote que lo tiene adentro. 4-8. 4-8 el marcador. La pelota ahí para la 13 a la 11. La 11 la encargada de bajar, de consumir los tiempos, los espacios. Viene entonces la 11. Ya encontró a nadie. Ahí la 8 se le avivó. La 4 está más bajita. La pelota afortunadamente se escurre y sigue siendo para Tlaui. Tlaui con la pelota. Es la número 11. 11 por un costado. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a levantar? No. Prefiere la 4 que va a tirar. No entra la canasta. Esta 4 se tiene seguridad. Esta vez no entró. Avanza la 16. La 16 botando. Falta. Sigo diciendo, no nos convienen tantos faules. McQuill los está fabricando porque es parte del estilo que está descubriendo en Tlaui. Tiempo fuera, 6 minutos 40 segundos, marcador 4-8. Nada para nadie, a ver qué hace Pedro. Pedro dice, vamos a cambiar, así debe de ser. Ya vio que no está resultando. Inmediatamente va a hacer el cambio. Va a entrar la 1 al parecer. Esta 1 no la ha visto jugar. A ver a quién saca. Pedro algo no le está gustando y eso es bueno que haga los ajustes pertinentes en este momento. Porque si no se nos puede venir la noche. Siempre lo hemos dicho. ¿Cómo vamos, amigo Toñito? Todo bien, ahí vamos, señoras y señores. Con todo gusto, desde Garatao de Juárez se nos vino el partido que estábamos esperando desde ayer. Obviamente porque somos de Tlahuitoltepec y obviamente porque es la región Mije. Avanzamos entonces. Ahorita en estos momentos se van a regresar a la duela, a la zona caliente, para poder continuar y avanzar con este bonito partido. Se va a la pintura, la número 16 va a tener dos posibles, 5 minutos 55 segundos. Viene el abordaje entonces la número 16. Está observando el ambiente. Prepara, observa. Va a lanzar el fogonazo. No hay nada. Bueno, para Tlaui que McQuill no tenga puntería. Que si no, nos hubieran rebasado. Va el segundo intento para el equipo de McQuill. Es la número 6, Cadetes Femenil. Cadetes Femenil, la 16. Prepara, metralla, punta adentro. 5-8. Aguas. 3 puntos. Urge la canasta para Tlaui. La 11 nuevamente. Ya hicieron los cambios. Volvieron a sacar a la más altota. De 3. No hay nada. Hay una violación antes. Hay una violación antes. Esta jugadora está empezando a cometer ciertos detalles y obviamente el estrés luego alcanza ahí en la cancha. Avanza McQuill. Me la dejaron muy libre. Va a colar. Falta. Federico, ¿quieres opinar? Efectivamente, adelante. Gracias amigo Ranulfo. Estamos observando que poco a poco el partido se va equilibrando. Macuiltianguis ha leído bien las estrategias de Tlahuitoltepec y está empezando a sumar puntos a través de conseguir faules. Hemos estado observando que en los últimos 2 minutos ya prácticamente hay como 5 faules. Por eso es que se están yendo ya a la línea de tiros libres. Tlahuitoltepec necesita estar concentrado. El equipo necesita estar totalmente en la cancha, sabiendo de antemano que tiene a un equipo enfrente bastante competitivo. Por lo tanto, ahí intentando otra vez ese tiro forzado, tiro desviado. Ahí Macuiltianguis. Vamos a esperar que Tlahuitoltepec no pierda esa concentración, porque ahí McQuill poco a poco está empezando a sumar puntos, pero afortunadamente aquí hay una violación, dice el señor árbitro. Así que la pelota es para Tlahuitoltepec. Las jugadas tienen que ser de principio a fin. Esas jugadas tienen que terminar en el aro.
no hay que perder esos balones. Necesitan ahí las chicas ordenarse bien, así como en este momento está haciendo el intento. Casi recupera ella misma, la número 4, le hacen un bloqueo. Esta jugadora 5 alta ahí de Macuiltianguis, pero ella misma recupera la número 4. 3 contra 1, a ver qué hace la número 4. Falla lamentablemente. Recupera y remata. Tlahui Toltepec aguerridamente ahí haciendo las jugadas. La número 15, ahí pase para sus compañeras. Una triangulación. La número 11 de 3 puntos. Adentro. No. Ese balón no logra atravesar ese aro. Así que Tlahui está a la carga. Tlahui está al ataque. Ya recibieron instrucciones. Necesitan clavarles un tiro de 3 puntos o de 2 puntos. Pero no se puede. Ahí contraataque de la número 16. Se está acercando demasiado. Ahí está tocándole los codos Macuiltianguis a Tlahui Toltepec, porque solamente hay un punto de diferencia. La número 4 ahí le cometen una falta, pero no la marcaron los señores árbitros. Así que la número 16 va al ataque. Ya le desvían momentáneamente. Es esférico. El partido se está intensificando más. Aquí, como yo comentaba hace rato, no hay que perder la cabeza, no hay que perder la concentración. Ya Macuil está empezando a reaccionar, pero necesita Tlahui igual reaccionar. Vamos a conectar 2 puntos, 3 puntos. Y con eso, poco a poco otra vez hay que ir llevando la ventaja. Hasta el momento, 8 puntos para el equipo de Tlahui, 7 puntos, y el tiempo va transcurriendo. 1:50 de este segundo o primer cuartos. Primero, aquí ayudándome con mis compañeros, porque no vemos ahí claramente en qué periodo van ahí con los señores árbitros. Ahí ellos están llevando la puntuación, están llevando el tiempo, pero ahí no identificamos claramente el cuarto. Pero nosotros aquí estamos. Esto se va de principio a fin, así que ustedes no se preocupen, sea el cuarto que sea. Vamos a seguir llevando las emociones. Ahí ya al ataque nuevamente el equipo de Macuiltianguis, este azul característico. Tlahui vistiendo bonito uniforme, blanco con azul. Ahí la número 3, ahí roba el esférico. Sí, dice que sí. Ahí dice la señorita que está ahí sancionando. Bola para Macuiltianguis. Ahora sí, cada quien empezando a presionarse, cada quien empezando a definir. Ahí está, casi roba sí, ahí está. Ya robaron el esférico. La número 4, pase forzado, equivocado. La pelota sigue siendo para el equipo de Tlahui, porque ahí la jugadora de Macuil desvió últimamente ahí al esférico. Ahí está Tlahui. Ahí un foul. Esto es bueno. Si aquí me están conectando faules, también puedo yo hacer esas jugadas, porque las jugadoras de Macuiltianguis no hacen otra cosa más que igual defender presionadamente. Ahí hay que tener la habilidad. La número 15 se va a la línea de tiros libres. Primer lanzamiento. Ese balón, esa puntería no está favoreciendo a la número 15. Segundo lanzamiento. Tampoco. Recupera la Macuil. Pase. ¡Ay! Robó bonito. Ese robo bonito de la número 10. Esperando, cachando ahí cómo llegaba la pelota. Ella leyó perfectamente cómo iba a desarrollarse ese pase. Ahí simplemente clavando la espina ahí, recuperando el esférico. Y la pelota, ahora sí, le perteneció al equipo de Tlahui. Ahí están los entrenadores, ahí dando las indicaciones. Ya leyeron cómo está el juego. Está cerrado, está cerrado. Amigo Nibardo, qué gusto. Adelante con tus comentarios. Gracias. La preocupación me está dominando, Ranulfo, Federico. Ay, 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 dicen por ahí, pero bueno. Este es el partido que estamos viviendo, señoras y señores. Sierra Mije contra Sierra Juárez. El espectáculo de básquet que estas jugadoras nos están demostrando. Mucho tiempo el trabajo. Las técnicas, pase, combinaciones, lo trabajaron. Hay práctica. 8-7 en estos momentos. Un punto de diferencia. Va ganando Tlahui. Un punto. Este es el segundo periodo. Viene
En estos momentos el esférico es para el equipo de Macuiltianguis. Macuiltianguis, la número 15 entra a la zona de centro y no hay nada. En la zona del centro no hay nada. El esférico es para el equipo de Macuiltianguis. Vamos a ver, señoras y señores, este es el partido. Macuiltianguis de esta manera combina a su compañera, casi le roban el esférico. Tlauvi está presionando, Tlauvi está agarrando, Tlauvi defiende a su terreno. El esférico es para el equipo de... ¡Hay que soltar el balón! Este es el tercer periodo. ¡Qué bárbaro! Este es el tercer periodo, estamos avanzando. Score 8-7 hasta este momento. Vamos, pierde el esférico. Camila, a ver si le alcanza. No llega. Están perdiendo la pelota Tlauvi. Macuil avanza de esta manera. Macuil, número 15, quiere ir. Tira de esta manera y no aprovecha. No hay nada. Recupera debajo del tablero. Tampoco. Hay una falta que comete Tlauvi. 15 va en los tiros. 15 va en la pintura. Vamos a ver. Macuil está en la pintura. Viene el primer tiro. Este es el primero. Intenta y adentro la bola. Parejo. Se empata, señoras y señores. 8-8. Viene el segundo lanzamiento en estos momentos. 15 se prepara de esta manera. Se perfila y tira y no hay nada. Recupera Tlauvi, la 11, la 11. Vamos a ver qué hace. Tiene que hacer algo. Esta jugadora, el que dice, el que coordina. Vamos a ver, la número 11 está en la zona de 3. 4 intenta tirar de 3 y adentro la bola. Espectacular. Tlauvi va avanzando. Una canasta más, son de 3 puntos. Avanzamos, Macuiltianguis de esta manera. Pierde de nuevo. Tlauvi tiene el poder. Tlauvi tiene la pelota. Vamos a ver. La número 11 quiere tirar de medias. No hay nada. Y de esta manera recupera Macuiltianguis. Avanza Macuiltianguis. Casi le roban la pelota. Avanza la número 9. 15 de esta manera. Y adentro la bola. Debajo del tablero. 15 responde. Avanza 11-10 en estos momentos. Un punto va ganando Tlauvi. Un punto no es nada. Tienen que hacer algo, tienen que defender, tienen que buscar. Así es como juega Sierra Juárez, Sierra Mije, la convivencia de básquet. Así tira número 1. De esta manera casi no entra. Camila recupera. Número 10 solita. No hay nada. Solita la número 15. Tira y no hay nada. Número 4 de media tira de esta manera. Tampoco no hay nada. Tlauvi tiene que hacer, necesita puntería. Avanzamos, la número 8 va avanzando, entra en la zona adentro y no hay nada. Vamos a ver, el esférico es para el equipo de Macuiltianguis. Ranulfo, esto se me va a empezar, los pulsos se están aumentando. Ranulfo, avanzamos con este partido. Hay un 2. Vamos a ver, el esférico es para el equipo. Adelante, Ranulfo. Comentarios, por favor, porque esto está no apto para cardíaco. Claro que sí, Nibardo. Está emocionante. Un puntito no es nada. Estamos jugando al filo de la navaja. Tlauvi tira, y una cae. Y ganó una de 3 puntos, pero bueno, necesitamos más. Hasta ahorita es el tercer periodo. 10-11 el marcador, va ganando Tlauvi Toltepec, pero créame que no quiero llegar así al cuarto periodo. Esto va a estar cardíaco. La gente de Tlauvi también se pone ese pie porque adentro sentadito no se aguanta. Está emocionante, ahora sí que estamos al filo de la butaca con este bonito partido entre el equipo de Tlauvi contra el equipo de Macuil. Signo de una gran final, así debe ser. Obviamente el marcador ahorita momentáneamente favorece al equipo de Tlauvi Toltepec. Allí estamos en la plática, se está terminando. Oficiales dice vamos a avanzar. La número 11 la encargada de conducir la pelota. Viene la 11 va avanzando poco a poquito, va a la media cancha. Observa panorama, nos gusta su tranquilidad de 3.
Ahí le puede entrar. Se animó, no hay nada. La pelota va a seguir para Macuil. Macuil con la pelota buscando por dónde. Aguerridas las de Tlaui. Las chiquitinas aguerridas. Avanza la 5, la 5, la 5, la 5. La pelota se le fue. Eso es bueno para Tlaui, es malo para Macuil. La pelota se le fue, ahora va a ser saque lateral a favor del equipo de Tlaui. Y volvemos a vivir lo mismo. Avanza Tlaui pausadamente, es el ritmo de la 11. No le mete mucha velocidad. Ahí para la 4 de 3. No entra. La pelota se recupera rápidamente por el centro. Va a tirar la 4. No hay nada. Tlaui tira fogonazos y no hay nada. Viene entonces el avance del equipo de Macuil. Ha podido frenar un poquito la velocidad de Macuil con este ritmo lento que está imponiendo Tlaui. Viene a la 16. 16 va a tirar. No hay nada. La pelota lo tiene Tlaui. Tolte pega en este momento. Es la número 11. 11 con la pelota allí. 2 contra 2. Rápidamente Tlaui limpiando la zona. Avanza la 4. La 4 por un costado. La 1. Adentro. Tablerazo como debe de ser. ¿Para qué chingados me complico la vida? Siguiente. Adentro. 4 en un segundo. Bueno, ahí vamos. Libardo, esto me tranquiliza. Otro y me aviento. ¿Dónde está? La gente nos ve raro. ¿Por qué chingados están manoteando? Ah, bárbaro. Hay un tiro adicional, señoras y señores. Marcador 10-15. 10-15 el marcador en este momento. Es el tercer periodo. Aguas con la número 1. Ya la vieron, se está doliendo. Aguas, dolor de caballo, ¿qué será? Hasta en eso hay que cuidar los detalles. Algo le pasa a la 1 de Tlaui. Esperemos que no sea nada grave, que sea parte del nervio, de la emoción. Se va la pintura. 10-15 el marcador. Prepara, metralla, apunta. ¡Adentro! Ahora sí nos fuimos arriba por 6 puntos. Viene Macuil al abordaje. Viene Macuil. Largo. Se descontrola Macuil. Eso es bueno para la causa de Tlaui en este momento. Es bueno. Viene entonces el equipo de Tlaui. La porra. Ahora sí, vámonos a la porra, al por mayor. Se levantaron los de Tlaui. Estaban dormidos. ¿Qué pasa? Viene la número 11. Y con este grito de batalla de Tlaui de 3. No llegó. Ahí la 1 se lo fue, lástima. Federico, ¿cómo vives las emociones de este tercer periodo? Vamos a terminar casi tercer periodo y Tlaui va arriba. Esos 6 puntos de diferencia que tenemos hasta el momento. Dijo tenemos, ahora resulta que tenemos. No, que el equipo de Tlaui tiene ahí a su favor. Necesita mantener esta ventaja para que de aquí, suponiendo que no tiene ninguna ventaja, tienen que empezar a pelear a más y más. Porque el partido todavía no se define. Esto se puede mover en cualquier instante. Sin embargo, ya Tlaui Toltepec haciendo lo que sabe, haciendo lo que les han comentado. Vamos a presionar. Ahí está. Cada quien agarra a su pareja. Cada quien agarra ahí a su tal para cual. Ahí está la número 3. Ya salió avante. La número 3 de Macuil Tianguis. Le cae la 15. Ahí protegiendo el esférico. La número 15 pasa ahí. Antes una falta. Nos sobran 1 minuto con 45 segundos. Ya está avanzando el tiempo. Y la ventaja de Tlaui es de 6 puntos. 16-10. Y cómo favorecieron esas pérdidas de balón que tuvieron Macuil. Y ahí conectaron. Ahí consiguieron 2 canastas seguiditas. Y eso es lo que está incrementando la ventaja. Ahí el equipo de Macuil Tianguis. La número 3. Ahí al ataque la número 3. Con su compañera, pero doble marcaje. Ahí a la número 5 consiguen una bola retenida. Un balón que se retiene ahí entre 2 jugadoras y por eso se va a la alternancia. Y ahí la prensa amarilla, ya bueno, mejor dicho, es una prensa que tiene playeras amarillas, no sean amarillistas, Ahí están tomando las fotografías. Ahí para las chicas de Tlaui. Este es el partido emocionante que estábamos esperando. Y el marcador sigue 16-10. ¿Y qué es lo que pasó? Hay un contacto que están o que van a sancionar con 2 tiros libres a favor de Macuil Tianguis. La número 5 se acerca. También empezamos a ver cansancio de las jugadoras de Macuil Tianguis. Aquí también va a empezar a jugar. ¿Con qué condición física vienen estas chicas?
cuál ha sido la preparación en cuestión del acondicionamiento. Necesitan aguantar de principio a fin porque casi no han hecho rotaciones, casi no han hecho cambios. Las que entraron son las que continúan porque no quieren sorpresas. Ahí la número 11, pase para su compañera número 4. Están buscando la estrategia con la número 4. Saben que la número 4 está siendo más certera en los tiros. Saben que le están cayendo las canastas, por eso es que están buscándola. Igual la número 11, muy lejano. Se acabó este tercer cuarto. Se acabó y la bulla y la porra de Tlahuitoltepec. Ahí trajeron las matracas que se ocupan en Semana Santa para hacer más ruido. Ya seguramente ahí desempolvaron esa matraca porque aunque todavía no le toca, pero están ahorita aprovechando ese ruidero porque necesitan ahí apoyar con mucha fuerza a su equipo. Hasta el momento 16-12 dicen ahí las señoritas apuntadoras. 4 puntos de diferencia y nos vamos a ir al último cuarto. Ahí estamos seguramente. De antemano sabemos que la gente que nos está siguiendo a través de la radio, a través del Facebook, ahí de las imágenes, de los audios, están seguramente igual con los nervios de punta. Están ahí esperando, haciendo allí, cruzando los dedos para que su equipo gane. Pero aquí va a ganar el equipo que se ha preparado más. Aquí va a ganar el equipo que utilice las mejores estrategias. Amigo Nibardo, te dejo porque está iniciando el cuarto periodo. Adelante. Gracias, mi estimado, señoras y señores. Este es el partido. Avanzamos a la narración. Así es como se está peleando entre los equipos. Tlaui, solita, Camila, a ver qué hace. La número 4, busca, entra debajo del tablero y no hay nada. Recupera de esta manera, viene rápidamente Macuil Tianguis, a ver qué hace el número 3 y tira desesperadamente. El cansancio, señoras y señores. El cansancio. Tlaui viene con todo. 16-12 en estos momentos. Tlaui, 11. La 11 tranquilamente viene, busca con quién, con la número 4. Esta vez tira de 3 y no hay nada. Vamos a ver, el esférico sale de la cancha. El esférico es para el equipo de Macuil. Hay un saque lateral. Cuarto y el último periodo. Avanzamos. Macuil Tianguis. Están presionando las jugadoras de Tlaui. Vamos a ver. Hay una falta, a ver qué indicaron estos árbitros. Violación, el esférico es para el equipo de Tlaui. Número 11, la 4 de nuevo, la 1, casi, avanzamos. En estos momentos Macuil Tianguis va avanzando, la número 5 quiere ir, busca con quién, allí con número 15. Intenta tirar de esta manera y no es efectivo. Hay una violación que indica el señor árbitro. 16-12 el score en estos momentos. Tlaui, la 11 va tranquilamente, avanza, tienen que buscar la manera para avanzar los puntajes. Avanza, número 12, intenta tirar de 3 y no hay nada. El esférico no llega, están desperdiciando, señoras y señores. Este es el partido de hoy, Tlahuitoltepec contra Macuil Tianguis, Sierra Mije contra Sierra Juárez. Avanzamos, el esférico es para el equipo de Macuil, saque de fondo. Vamos a ver qué hace. Hay una falta que hace esta jugadora. ¿Qué hace la jugadora número Camila, número 10? El esférico es para el equipo de Macuil Tianguis. Avanza. Macuil busca con quién, la número 5. Va avanzando, busca. Va avanzando. Así hace la jugada. Número 15. Ya están en el centro para tirar. Tira de esta manera y adentro la bola. La dejaron sola. 16-14, 1 punto, 2 puntos de diferencia, una canasta nada más de 2 puntos. Avanzamos, número 11, la número 11 va tranquilamente, ya vio al número 4, intenta, quiere tirar, busca con quién, nuevamente la número 11, allí pierde el esférico Tlaui. Así es como poco a poquito, la desesperación, señoras y señores, pero vamos avanzando. Macuil Tianguis va avanzando rápidamente. La número 3 busca con quién.
Ya pues, encontró a su compañera, la número 15. Luego a la número 5. 5, solito estaba, pero pierde el esférico. Se les va el esférico, señoras y señores. Avanza Tlaui. Tranquilamente la 11. Tranquilamente va viendo. Va observando con quién, con la número 4 de nuevo, la 14, la 15, quiere ir, busca con quién. La jugadora pisa la raya. Para esto, por lo tanto, el esférico es para el equipo de McQuill. Allí peleando, siempre Tlaui, allí agarrando la pelota, hay un 2, a ver qué marca, vamos a ver los árbitros, es una falta que indica el señor árbitro para el equipo de Tlaui. Este es el partido que está avanzando, 16-14, 5 minutos y contando por jugar. Adelante Ranulfo, adelante, todo tuyo. Avanzamos, señoras y señores. Ufi recontra Uf. Viene McQuill. Pierde la pelota. Lo tiene Tlaui Toltepec, la número 4. 4 está sufriendo Tlaui Toltepec. A ver, aquí que hace colada. ¡Adentro! Adentro, adentro, adentro. Si no cae la canasta, se nos complica el mundo. Viene entonces McQuill con la pelota. En un bachecito pierde la pelota Tlaui. La había tenido, la volvió a perder. Avanza McQuill. McQuill también tiene nervios. Viene McQuill. McQuill va a colar. No entra. Falta. Así que me parece que le van a dar 3 oportunidades. Uf y recontra Uf, 14-18. Que venga la porra, que grite la porra. Ahí está, tiene que meterse fuerte porque si no, esto se nos puede terminar mal. No se sabe exactamente cómo va a terminar. 14-18, 4 minutos 40 segundos. Se va la pintura, McQuill prepara metralla, observa panorama. Adentro. 15-18 el marcador. Son dos. Había visto 3, no, son 2. Siguiente. Y con esto continuamos. Prepara metralla, no hay nada. Rebote que la tiene. La pelota lo tiene Tlaui. Rápidamente Tlaui Toltepec avanza. Venga Tlaui. Ahí la jugadora se desconcentra un poquito. Nuevamente ahí a la 11 solita y su alma. No entra la pelota. Falta. Esos fouls nos están matando. Esos fouls están siendo peligrosos para nosotros. 15-18 el marcador. La porra de McQuill apoya fuertemente. Ahí viene McQuill. McQuill con la pelota es la 5. La 5 la güerita. Avanza McQuill buscando, observando el panorama. Va a colar solita y su alma. No hay nada. Va contra remate. No hay nada. Ya lo tiene Tlaui Toltepec. Solita. No la están viendo. No la ven. Va solita. Solita que no se me desconcentre. ¡Adentro! Ay, vamos. 15-20 el marcador, 3 minutos 30 segundos. Venga la buena vibra de Tlaui. Cruce el chingado los dedos y no se nos va. La pelota lo tiene Tlaui Toltepec. Se está durmiendo la 4. Se levanta. Hay una falta que le cometieron. Hay una falta, señoras y señores. Tengo la ligera esperanza que la copa ya se va para Tlaui. Tengo la chinga esperanza de que esto se va para Tlaui. 3 minutos 15-20. Lo digo porque McQuill igual están nerviosas. Viene la 4, falta que le cometen. Tiene 2 posibles. Eso es bueno. Tiempo corrido, todavía no está cronometrado. 2 minutos 50 segundos. Uf, y recofa, dijera. Ahí el compañero Nibardo, las pulsaciones empiezan al por mayor. Siento que mi corazón va a salir. Creo que no es apto para cardíacos. ¿Qué hacemos? ¿Qué tomamos? Algo, un líquido, que lo que fuera. El Gatorade se acabó, ya no hay presupuesto. No, mano. Gracias, señores, si nos está escuchando, si está vibrando. Así estamos emocionados aquí en Galatao de Juárez, todos paraditos. No podemos sentarnos porque si no, no sabemos qué hacer. Ahí está la gente. Que se vaya una copa para Tlaui, ¿qué les cuesta? Ya McQuill tiene 2. Pero bueno. Vamos a observar qué sucede. Ahí está la prensa también tomando las notas, los datos. La prensa se dejó venir. Ahí está la prensa local, dice Prensa Galatao. Me parece que este es Canal 9. Hay la gente viendo que este deporte está al por mayor. Aquí es religión pura, estamos en la Sierra Norte. Está Tlaui Toltepec y tiene 2 posibles. Y nos queda 2 minutos y terminamos.
2 minutos, ya es tiempo cronometrado. Que avance rápido el chingado tiempo, porque no avanza. Ahora sí que vienen 2 posibles para Tlaui. Ahí va la número 4, prepara, metralla, observa, puntería, necesitamos puntería, no hay. No llega la canasta. Viene el segundo intento para el equipo de Tlaui. 15 a 20, 15 a 20. Prepara, metralla, punta adentro, señoras y señores. 1 es la diferencia. Corre tiempo. Viene Macuil. Macuil al abordaje. Va a llegar solita, va a colar, no. ¡Ah! ¡Qué bonita pon le puso Tlaui Toltepec! Están pisando raya. Esa pelota ya salió. Va a ser para Tlaui. Ese ritmo lento de la 11 me gusta, porque ahora va a servir que se consuma el tiempo. Despacio, con calma, dice, vamos ganando. ¿Para qué chingado nos apuramos? Viene la 11 buscando, le mete un poco de velocidad. Se equivoca en la asistencia, porque la otra se le escurre. Viene Macuil a la 15, la media vuelta. Le quitan la pelota. Falta a favor de Tlaui Toltepec. Mi sospecha se sigue confirmando. Puede ser, señoras y señores, vayan matando al pollo, al guajolote, al chivo, lo que fuera. Esto hay que celebrarlo. Va la 11, que los de Nejapa suben el mezcal, que los de Texas bajen el pulque y así hacemos la fiesta. Ahora sí que hay que celebrar. Pocos equipos mijes han llegado. Muy fuerte la Copa Juárez para la región zapoteca y chinanteca. Se sale la pelota. Ahora va a ser para Macuil. Macuil tiene la pelota, Macuil con la pelota, Macuil avanza, 1 minuto 17 segundos, 15-21, viene Macuil va a tirar, no hay nada, la 8, Macuil va a tirar, no hay nada, el rebote lo tiene Tlaui, no la perdió Tlaui Toltepec, nuevamente tiene que tirar, hay un 2, pelota retenida, 1 minuto 2 segundos, métanle, que chingados es más, suelten el reloj para que avance. Pero bueno, ese es un deseo. Allá las señoritas y los señores allá árbitros, obviamente traen sangre de hielo. Avanzamos, número 11 va avanzando Tlaui Toltepec. ¿Para quién pierde? Pierde la pelota. Avanza Macuil con la pelota, la 8 va a tirar de 3, no. Pierde la pelota Macuil, les digo que también están nerviosas. La pelota la presionan fuertemente. A la de Tlaui me la lesionaron, no, nada, una falta dijeron ahí. Me parece que la falta iba a ser para Tlaui Toltepec. 48 segundos, es más que le digo, préndale el cohete, algo que suene, que llegue hasta acá. La pelota se escurrió, ahora va a ser para Tlaui. Ese ritmo lento, semilento, está matando a Macuil. Macuil quería velocidad, Tlaui le muestra la cara contraria. Viene Tlaui al abordaje, se equivoca Tlaui Toltepec. Viene Macuil con la pelota, va a tirar. Falta. Me volteó el reloj y para él faltan 40 segundos. Por vida de Dios. Y se va a la pintura Macuil. Y el reloj se detiene y van 15-21. No es nada, tiene 2 posibles. Va Macuil al abordaje. Macuil va a tirar. Macuil observa el panorama. Prepara metralla. Falla. Gracias Macuil. Esperemos que esto funcione. Segundo intento, bueno para Tlaui, malo para Macuil. Viene Macuil entonces. Ahí la número 5, prepara metralla, observa panorama. Adentro. 16-21. Viene Tlaui al abordaje. Ha perdido muchas pelotas, pero también Macuil ha perdido pelotas. Viene avanzando Tlaui Toltepec. Ahí con la 11, la encargada de conducir la pelota. Tiene que atravesar la media cancha. Le van a marcar. Le marcaron. 29 segundos. Pierde la pelota y lo va a tener. ¿Quién? Macuil. Allí la desconcentración, porque alguien no les grite, que le diga, pásale mi hija, porque si no se nos marca. Y le marcaron efectivamente la pelota. ¿Qué hay? Hay un tiempo fuera, señoras y señores. 16-21. Hijo, que no le hagan. Un triple se llega a 19. No. A ver, vamos a ver. Si meten 2, se gana 20. Con 1 no queremos cerrar. Eso es más que cardíaco el asunto. ¿Cómo lo está viviendo usted allá en casita? Aquí está. Aquí estamos al filo de la butaca. Ahí la gente de Tlaui 2-3 que ya se pararon. Tampoco se pueden sentar, porque si no, esto no suena fuerte. La gente está al por mayor. Obviamente la gente de Tlaui, la gente de Macuil, los demás. Se llenó al 89.9%. Según mis últimos datos, al rato se va a llenar. Este calor humano que se siente, regresan las jugadoras. Esto ya se tiene que finiquitar. Ahí también el cansancio empieza a mermar.
Son 4 periodos, el cansancio físico y el desgaste mental también de mantener, de llevar el ritmo de un partido, de aguantar la presión de la porra, todo juega. La pelota está a favor de McQuill. McQuill tiene la pelota. Ahí la número 3. La número 3 va a poner en movimiento la pelota. 3 con la pelota. Se tarda un poquito. Ahí Tlaui recupera la pelota. Ya la tiene. Ya la tiene. Va a avanzar. No pasó porque está alta la 5. Le quitaron. Contra remate. No, ¿qué pasa? Contra robo. No para nada. La pelota se sigue disputando. Eso es gallardía y punto honor. Aunque duela, aunque raspe. Dijeran los chupones, con todo. Así está jugando Tlaui. Con todo, chingón, no hay mañana. Con todo y se lanzan. Faltan 16 segundos. Estamos cerca de la gloria. Estamos cerca de la gloria. Vamos a ver si lo permite McQuill. McQuill es escuadra poderosísima por el simple nombre, por la tradición, por el abolengo. Antes hay un 2. ¿Para dónde se va? ¿Para dónde se va? Pelota retenida. ¿Para dónde se queda? Para McQuill. Se queda para McQuill. 11 segundos. 11. Que son 11 segundos, es un abrir y cerrar de ojos. Sigo sospechando que nos vamos a llevar la copa conforme pasa el tiempo. A ver, hay que hacer combinaciones. Viene saque por la línea de fondo para el equipo de McQuill. McQuill va a tirar. McQuill va a tirar, no hay nada. 7 segundos, ¿qué pasa? El segundo va avanzando, McQuill va a tirar. Falta 5 segundos. 5 segundos, le digo algo. Me parece que la copa se va a Tlaui Toltepec. Me parece que la copa se va a Tlaui. Aunque meta 2. Por eso decía, no hay que ser tan fuerte. Venga la porra, venga la porra, venga la porra. 5 tira. ¡Se sale la pelota! Eso es bueno para Tlaui, malo para McQuill. Se salió. Ahora sí mejor conviene que entre. Así podemos manejar la salida y el control de la pelota. Viene la número 5, prepara, metralla, apunta. Gracias, que entre, eso es bueno. Control de pelota, ahí no hay rebote. Vámonos Tlaui, avanzamos, consumimos el tiempo. Vámonos Tlaui, la presión fuerte. ¡Somos campeonas! Ahí está la gloria. Federico, tus impresiones. Yo ya no puedo más, es mucha emoción. Tlaui ha ganado. Nos llevamos la copa, señoras y señores. Gracias, amigo Ranulfo. Te emocionaste como igual todos nosotros los que estábamos siguiendo aquí en vivo este partido. A la gente que nos estuvo siguiendo en este partido, ¿por qué no nos comparten cómo están celebrando esta victoria? Compártanos ahí la foto ahí en el Face, ahí para comparar cómo están viviendo, cómo vivieron este partidazo. Ahí las emociones fuertes, McQuill Tianguis reconociendo el esfuerzo de sus jugadoras y también reconociendo la superioridad de Tlaui. Esto es lo que estábamos esperando. Mucha gente aquí llegando a ayudar, a echarle porras a su equipo. McQuill Tianguis también ahí con la porra a todo lo que daba, pero en la cancha pasó lo que tenía que pasar. En la cancha dieron el 120, 130%, ¿qué digo? 130, 150% ahí de esfuerzo estas niñas. Y ahí la foto del recuerdo, ahí las señoritas ahí haciendo gala de su uniforme, gala ahí de su esfuerzo, felices y contentos.